y gracias a Dios por su palabra. Gracias porque Él vive. Y seguimos recordando que Jesús vive. La mañana cuando veníamos les decía a mis hijos, hoy es un domingo especial, porque aunque todos los domingos lo debemos recordar, pero bueno, hoy lo recordamos de una manera especial. Hoy recordamos que Jesús vive y venimos a alabar al que murió, pero está vivo porque ha resucitado. Amén. Y quiero pedirles, mis hermanos, que abran su Biblia en la carta primera a los Corintios. Ya lo leímos hace un rato leímos una parte de pero vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 14. Primera carta a los Corintios, versículos del 1 al 14. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y les está hablando acerca de la resurrección de los muertos, porque había algunos que no creían en la resurrección. Y entonces el apóstol les escribe y escribe estas palabras, y esas palabras se afirman también hoy para nuestra vida, nos afirman, nos confirman que Jesús ha resucitado. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, y vana sería nuestra fe. Vamos a orar, mis hermanos, y poner este mensaje en las manos de Dios. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por ese sacrificio, Dios, que hoy recordamos. Gracias porque tu bondad, Señor, se ha derramado sobre nuestras vidas y hoy podemos tener nueva vida en ti. Te alabamos, Jesús, porque eres bueno y te glorificamos. Muchas gracias, mi amado Dios. Amén. Hay muchas cosas que han pasado y que a veces no se tiene la certeza de que haya sido. Hace unos días, no estoy muy enterada de eso, pero fue se envió un cohete, si no me equivoco, a la luna, ¿cierto? Pero ya hace muchos años atrás también se envió uno y se puso la bandera de los Estados Unidos ahí en la luna y
Y muchos dicen que eso no fue verdad, que no fue cierto, pero pues algunos todavía afirman que sí, otros dicen que no, pero por muchos años creímos que el hombre ya había pisado la luna. La historia lo contaba como una verdad y todavía lo siguen contando. No lo sabemos. Hay quienes dicen que en algunos años se va a poder ir de vacaciones a la luna, no sé, ¿verdad? Yo no puedo ir ni a un balneario aquí, pues no sé si va a ir a la luna, pero bueno, son cosas que se dicen, pero que puede ser que no sean verdad. De Jesús también, de hecho hay gente que ni siquiera cree en la Biblia porque creen que es un libro, pues que no es real, creen que es una fantasía y aunque se ha dado, se han hecho muchos estudios acerca de la Biblia y se ha puesto, porque dicen es que lo escribía, y si existe o si la Biblia es verdad, pues también lo escribieron hombres, pero la misma Biblia da testimonio de que fue inspirada por el Espíritu de Dios aún en diferentes tiempos, con gente que nunca se conoció, con gente que nunca habló. No sé si la gente que escribe sea tan fácil seguir algo tan preciso, ¿no? Como lo que tenemos en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios misma nos dice que fue inspirada por Dios, porque mis hermanos, si este libro no fuera verdad, como acabamos de leer, si Jesús no resucitó y este libro tampoco es verdad, en vano estamos aquí. Porque ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace venir aquí? El saber que creemos en un Jesús que murió por nuestros pecados, que nos limpió, que nos lavó, que nos dio nueva vida y que un día estaremos con Él, porque nos resucitará, ¿verdad? Pero si no creyésemos en este libro, o si este libro no fuera verdad, pues en vana sería nuestra fe. Pero la misma palabra, desde su principio, ya lo veíamos en la semana con los estudios que estuvimos viendo y el viernes en el culto de las 7 palabras, cómo Dios ya tenía todo esto acomodado. No fue una casualidad, ni tampoco se le salió a Dios el control de las manos que Jesucristo haya venido para proclamarse como rey y después haya muerto. Es que a Dios se le salió de control. No, mis hermanos, ya estaba dicho que así iba a ser y que Jesús se iba a dar en sacrificio por nuestros pecados, para que un día nosotros también podamos estar con nuestro Señor. Y la misma Biblia, mis hermanos, nos da certeza de todo esto. En la mañana en la escuela dominical también veíamos que en los 4 evangelios se nos habla de la muerte y resurrección de Jesús. Los 4 evangelios, y cada uno da diferentes datos, lo que veíamos, ¿no? Cada quien vio de diferente manera. Cada quien lo vivió de diferente forma y hoy, a lo mejor en este culto que estamos hablando de la resurrección de Jesús, a lo mejor a algunos se les va a quedar grabado una cosa y a otros se les va a quedar grabado otra y a otros se les va a quedar grabado otro, pero cada quien lo vemos de diferente manera, pero que no se nos olvide lo principal, lo esencial. El Cristo que murió en la cruz, al tercer día, resucitó. Y lo vieron y hubo testigos. También en la escuela dominical nos hacía la pregunta de ¿por qué? Porque si Jesús tenía todo el poder, pues ¿por qué no nada más se salió y ya de la tumba? ¿Por qué se tenía que remover la piedra? Para que no quedara duda de que Jesús resucitó, de que no era un espíritu, de que no era un fantasma, de que era real, murió como hombre y resucitó como hombre y ascendió
a la gloria que un día había dejado para que usted y yo, mis hermanos, podamos tener vida. Pero miren, lo que estamos leyendo o lo que acabamos de leer en la carta primera a los Corintios, nos dice que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, nos describe esto de que Jesús iba a morir y también iba a resucitar. Y esto lo vemos en el Salmo 16:10, en Isaías 53:10 y en Oseas 6:2. Esto nos enseña la Biblia de que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Voy a leer en Oseas, nada más voy a leer Oseas. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Cuándo murió? Murió un día y al tercer día Jesús resucitó. Y esto ya se venía diciendo, mis hermanos, desde los profetas, desde tiempo muy atrás. No tomaron a Jesús por sorpresa. Hasta Judas ya estaba predestinado que le iba a traicionar, que lo iba a entregar, que lo iba a vender por 30 monedas de plata. La Biblia ya lo había dicho, y de la misma manera la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, sí, conforme a las Escrituras, ya estaba dicho que Jesús iba a morir. Y lo empezaron, cuando Jesús resucitó, miren, es que Dios es tan preciso, mis hermanos, y hay muchas cosas en la Biblia que quizás no vamos a entender. Y la misma muerte y resurrección de Jesús quizás no vamos a entenderla de manera completa, pero sí podemos, Dios sí quería que comprendiéramos que sí resucitó. Ya vimos que fueron las mujeres quienes iban a ungir a Jesús, iban a hacer un acto común en su época, ungir el cuerpo de la persona que había muerto, y ellas iban a hacer ese acto y se encontraron con que Jesús resucitó. Y Dios le dio este privilegio a las mujeres de que vieran esto y de que pudieran ver al Cristo resucitado de manera primaria, por decirlo así, que fueran las primeras en verlo, pero también sus discípulos. Sus discípulos también lo vieron. Y saben, cuando él ya se los había dicho aún, mismo Jesús habló de su muerte y de su resurrección, la Biblia nos enseña que no lo comprendieron, no lo entendieron hasta que ellos mismos lo vieron. Pero nos habla la Biblia de varias, en todos los evangelios, en los 4 evangelios, nos habla que lo vieron las mujeres y después los discípulos. También nos habla de 2 hombres que iban de camino a un lugar llamado Emaús y iban hablando de estas cosas. Y mismo Jesús se acerca y dice que eran 2 discípulos, pero no son de los 12. Y eso está en Lucas 24, y estos hombres iban hablando y Jesús les habla y les explica y les aclara lo que ya él mismo les había dicho, y hasta mucho rato después, cuando le vieron partir el pan, ellos reconocieron que era Jesús. Y fueron a decirle también a los discípulos, y algunos no creían. ¿Recuerdan Tomás? Que cuando Jesús se les apareció, no estaba ahí, y dijo, pues a mí que me enseñe las marcas de sus clavos
y de sus pies y su costado herido, su costado abierto, y entonces voy a creer si yo pongo mi mano en su costado. Y a veces así somos todos, mis hermanos, admiramos de Tomás, pero todos, ¿y si será? ¿Y si será cierto que Dios hace eso? ¿Y si será cierto que Dios puede sanar? ¿Y si será cierto que Dios, ay Dios, pero mírame cómo soy, ¿sí me habrás salvado? ¿Sí me habrás perdonado, Señor? Hasta a veces nosotros mismos dudamos de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Jesús también le da la respuesta a Tomás. Y también le dice, aquí estoy, aquí estoy. Y el apóstol Pablo también nos dice, en este pasaje que leímos, dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. A veces nosotros pensamos que solo se le apareció a los discípulos, que solo se le apareció a un grupo pequeño como de 40. Pero la Biblia nos enseña aquí en primera carta a los Corintios que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y el apóstol Pablo dice, y algunos de ellos todavía viven. O sea, si les quieren ir a preguntar, ellos les van a decir cómo tuvieron ese encuentro con el Jesús resucitado, cómo vieron y hablaron con Jesús después de que había resucitado. Si quieren ir a verlos, porque otros ya murieron, otros ya no están, ya no se los pueden contar, pero quieren preguntarles, vayan. Cuando el apóstol escribió esta carta, dice que todavía había algunos que vivían. Entonces, él dice, pero también al final se me apareció a mí. Y si hay alguien que puede dar testimonio de cómo Dios puede cambiar y transformar la vida, es este hombre llamado Pablo. Es este apóstol de Cristo llamado Pablo, que para poder comprender lo que muchos hacían, aún hasta arriesgando su vida por creer en ese Cristo resucitado, para él poderlo creer, para él poderlo comprender, el mismo Cristo tuvo que venir a su encuentro y decirle, hey, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y llamarlo, porque en cuanto él se dio cuenta de que era Jesús a quien adoraban los cristianos, que él perseguía, entendió que era verdad todo lo que decían y se entregó por completo a ese Jesús, y a partir de ahí él estuvo hablando y predicando de ese Cristo resucitado. Y aquí les dice a los hermanos, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que Cristo no ha resucitado? Es difícil de creer, mis hermanos. Miren, Jesús, la Biblia nos dice que Jesús devolvió la vida a varias personas. Hace un rato Gaby nos mencionaba a Lázaro, ¿verdad? Que Jesús revivió a Lázaro. Otro, el hijo de una mujer viuda, que era su único hijo y lo revivió Jesús. Otro, la hija de Lázaro, de Jairo, la hija de Jairo, una niña de 12 años que había muerto y Jesús la revivió. Pero ¿saben?
ellos no resucitaron por sí mismos. Ellos no tuvieron el poder para volverse a levantar. Ellos no fue como Jesús. Jesús mismo se levantó de la muerte porque tenía el poder de la vida en sus manos, porque Él es la verdad y Él es la vida, y la muerte no prevalece contra la vida. Y Jesús mismo se levantó, a Él nadie le dio la vida. No vino alguien, no hay alguien más poderoso que Él a darle la vida. ¿Por qué digo no hay nadie más poderoso? Porque dice que Él y el Padre uno mismo son. Pudiéramos decir, es que Dios le dio la vida, pero Él y el Padre son uno mismo. Entonces Él tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Y no hay nadie más en la historia de la humanidad que haya hecho esto. Y no solo que haya hecho esto, sino que diga, porque yo vivo, quiero que ustedes también vivan. Porque yo he venido para que cada uno de ustedes también viva. Y si nosotros podemos vivir, mis hermanos, es porque Cristo nos ha dado su vida. Entonces, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, y vámonos todos a nuestra casa porque no tenemos nada que hacer aquí, ¿verdad? Porque vana sería nuestra fe si Jesús no resucitó, porque sí, Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Lo llevaron a una tumba, pero tampoco se quedó en la tumba. Él vive. Y un día nosotros viviremos con Él, porque Él ha entregado un precio por nuestra vida. Pero mis hermanos, esto lo tenemos que estar recordando y recordando, como también lo veíamos en la mañana, porque si no, es en vana nuestra fe. Porque si no, es en vana nuestra fe. Y sabe usted, ¿cuándo va a ser efectivo esto que estamos hablando en nuestras vidas? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto, palabra en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando de la venida del Señor, que cuando Él venga, los que estén vivos, ojalá nos toque a nosotros, ojalá lo podamos vivir nosotros, pero los que estén vivos se encontrarán con el Señor en las nubes. Dice, y seremos arrebatados y seremos llevados juntamente con Él, pero los que ya murieron, los muertos en Cristo, resucitarán. Todo el que haya muerto en Cristo volverá a vivir. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos, esa es nuestra fe y es por lo que Jesús vino a morir. Qué bonito que Jesús
Mucha gente dice, es que Jesús vino a traernos muchas bendiciones, sí. Con la vida también vienen bendiciones. Pero Él no vino a traernos bendiciones, Él no vino a traernos un buen trabajo, Él no vino a traernos una buena casa, Él no murió para que podamos tener mucho dinero e irnos a pasear a muchos lugares. Él no murió para que tengamos una casa grande y todos nuestros sueños se hagan realidad. Jesús no vino a morir por eso. Jesús vino a morir para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra vida y que podamos un día encontrarnos en la presencia del que es santo, 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 donde no hay corrupción, donde no hay pecado, para que podamos estar limpios para llegar a la presencia de Dios y podamos resucitar para vida eterna. Es para lo que Jesús vino a morir por nosotros. Así es de que cuando usted piensa en la muerte, debe de ser difícil. Pero si Cristo no viene antes, si Cristo no viene antes de que muramos, pues vamos a tener que morir. O sea, yo solita, ¿verdad? Me di. Pero si Cristo, si nosotros no vamos con Cristo directamente, tenemos que pasar por muerte. Mi papá decía, cuando alguien dice, ay, es que me siento mal, me voy a morir, mi papá decía, eso júralo. Eso jura, porque algún día, mis hermanos, nos vamos a morir. Pero qué esperanza tan grande llevamos en nuestra vida de que aunque vamos a morir, vamos a vivir para Cristo, que Él nos va a levantar, que Él nos va a dar nueva vida, que la muerte ya no tiene autoridad sobre nuestra vida y no vamos a morir para siempre, vamos a morir para vivir, revivir como hijos de Dios, para estar con Él donde Él está. Para eso vino Jesús a morir y esto lo tenemos que recordar siempre. Porque si no lo tenemos presente en nuestra vida, sabe que la angustia y la tristeza y el dolor nos acaban. Pero también, si no lo tenemos presente en nuestra vida, vana es entonces nuestra fe. ¿Para qué venimos todos los domingos al culto? ¿Para qué nos reunimos entre semana? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué? Para nada. Si Jesús no resucitó, si Jesús no volvió a la vida, no tiene el poder para levantarse y para levantarnos a nosotros, en vana es nuestra fe. Pero gloria a Dios, gloria a su gracia y a su misericordia, que usted y yo tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y hoy nos hemos reunido para recordarlo y para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque en Él tenemos vida y tenemos vida en abundancia, y no solo vida en abundancia en esta tierra, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Recordemos esto, mis hermanos, y oremos, adoremos a nuestro Dios. Por eso yo quiero invitarles a que hagamos una oración de gratitud delante de nuestro Dios. Y de confirmación, usted confírmele a Jesús, creo en ti, creo que tú me has salvado, creo que tú me has dado vida nueva para que un día yo pueda resucitar contigo, porque tú has resucitado. Y creamos que Jesús vive, que Él ha resucitado. Y vamos a agradecerle a Dios. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu bondad, Señor. Gracias porque entregaste tu vida, Dios. Pero tú tienes todo el poder y tú sabías que así como ibas a entregar la vida, un día ibas a resucitar y no lo dejaste escrito y no lo dejaste dicho, y aún muchos testigos sabido de que tú resucitaste, Señor.
para que nosotros podamos tener vida, para que no nos quede duda de que tú estás vivo, Señor, y que por esto nosotros tenemos esperanza en ti. Gracias, mi Dios, por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos recuerdas, amado Dios, quién tú eres y a lo que nos has traído aquí. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Jesús, y te honramos por la vida que nos das. Gracias por todo, amado Jesús. Bendito seas, Dios, bendito sea tu nombre. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos en ti. Gracias por el privilegio, Señor, de conocerte y de tener la esperanza que un día vamos a estar contigo en la eternidad para siempre. A ti toda la honra y toda la gloria, amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gocémonos en que Cristo ha resucitado.